Buenas tardes, colegas. Les damos la bienvenida a esta cuarta ponencia de la Semana de la Traducción. Con nosotros está Rogelio Alejandro Romero Álvarez, quien es licenciado en traducción con especialidad en terminología, egresado del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Es traductor literario, ya con 10 años de experiencia y más de 70 obras traducidas. Y pues también es un apasionado de la docencia, es profesor universitario de lengua inglesa y traducción y nos hablará el día de hoy de un tema que ha marcado un hito muy importante en la traducción literaria, que es nada más y nada menos que la autoría del traductor literario. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y muchas gracias antes que nada al CEMELTI por otorgarme este espacio para esta ponencia y por organizar este tipo de eventos. Y muchas gracias a todos los asistentes por su interés en la ponencia. Voy a compartirles mi pantalla para iniciar con la presentación. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Sí la pueden ver? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, antes de comenzar, por favor, si es que tienen alguna pregunta que surja durante la ponencia, por favor, sírvanse con toda confianza de anotarla en el chat, si así prefieren, o también si quieren anotarla de manera personal y con mucho gusto al final tendremos un espacio para responderlas con todo gusto. Entonces, bueno, como comentaban, esta ponencia o el tema que vamos a tratar en esta ponencia es la autoría del traductor literario. Lo que busco con este tema es hacer una breve reflexión respecto al papel que juega el traductor literario frente a su obra y los derechos que éste debe o debería idealmente tener sobre la misma. Entonces, para darles una pequeña idea de los temas que se van a tratar, de los puntos que vamos a ver durante la ponencia, empezaremos haciendo una breve reflexión sobre el concepto del traductor invisible y hablaremos de lo que implica esto para la profesión. A continuación, dado que esta ponencia se enfoca específicamente en textos literarios, vamos a hacer un pequeño repaso de las particularidades de estos textos y de lo que implican estas particularidades o estas características para el trabajo del traductor, para la forma en la que debe abordar su traducción. Después compararemos brevemente los conceptos de traducción y adaptación para ver si es lo mismo, si tiene alguna diferencia, específicamente en la parte de textos literarios. Posteriormente hablaremos sobre el traductor literario como autor y si el traductor literario puede, de hecho, considerarse un autor en derecho propio. Y finalmente tocaremos el tema de los derechos de autor y hablaremos un poquito de cuál es la situación actual y cuál es la situación con la legislación de los derechos de autor, específicamente aplicado a los traductores en nuestro país. Y terminaremos con algunas reflexiones finales y algunas conclusiones. Entonces, bueno, el primer tema que me gustaría tocar aquí es el del traductor invisible. Para todos aquellos que nos dedicamos a la profesión de traducir, es un concepto o una noción bastante aceptada que aquella traducción que se considera buena debe ser aquella donde no se note la mano del traductor. Es decir, donde parezca que el texto fue originalmente escrito en la lengua de llegada, donde las estructuras sean lo más naturales posibles, donde el texto fluya sin problema. Incluso varios autores, por ejemplo, han escrito al respecto de este supuesto traductor invisible. Por ejemplo, aquí hay una cita que me parece que lo resume bastante bien, que nos dice, la estética del traductor debe ser la del paño de cristal de la ventana. Si el cristal es perfecto, dejas de verlo, no ves ya más que el paisaje que hay detrás de él. Solo en la medida en que tenga defectos, cobras conciencia del grosor del cristal que se interpone entre el paisaje y tú. Entonces, esto básicamente ilustra lo que decíamos, ¿no? Que aquella traducción que es buena o perfecta es aquella que no se nota, en la que tú lees el texto y crees que fue escrito originalmente en la lengua de llegada. Si bien todo esto es cierto y estamos de acuerdo en que claro que debe haber naturalidad en una traducción y que no debe notarse que es algo artificial, también es verdad que valdría la pena que nos preguntemos o que nos cuestionemos qué implica esto para el desempeño de nuestra profesión y sobre todo para el reconocimiento de la misma, ¿no? En si el hecho de que el traductor deba ser visto como alguien invisible o alguien cuya presencia o cuyo trabajo no se note puede afectar en cierta medida
el reconocimiento de nuestro trabajo. Pensemos que a pesar de que la traducción existe, podríamos decir prácticamente desde que inició la palabra escrita, podríamos remontarnos a, por ejemplo, a la piedra de Rosetta, a las traducciones de la Biblia, o sea, lleva muchos años, ya son muchísimos años en los que se han traducido cosas, y a pesar también de que según una encuesta del 2021, aproximadamente entre un 20 y un 35% de las obras que se publican aquí en México en español son obras traducidas. A pesar de todo esto, desafortunadamente, sigue habiendo mucho desconocimiento respecto a lo que conlleva la traducción como profesión, ¿no? Respecto a la preparación que se requiere para poder desempeñarla de manera satisfactoria y para poder tener altos estándares de calidad. Y en parte yo pensaría que esto se debe precisamente a esto, al hecho de que los traductores siempre han sido vistos como profesionistas un poco invisibles, cuyo trabajo debe ser de calidad, pero no debe notarse que algo está traducido. Creo que esta cita, por ejemplo, también lo resume bastante bien, ¿no? La paradoja a la que el traductor se enfrenta reside en el hecho de que no está entregado a erigir un monumento que conmemore su talento, sino que por el contrario está esforzándose por borrar todo rastro de su propia existencia. Entonces, si bien no queremos decir que los textos no deban ser naturales o que no deban sentirse naturales en el texto de llegada, sí valdría la pena, como comentaba, que nos cuestionemos si realmente el traductor es el que debe ser invisible o más bien la labor del traductor debe ser tan buena que parezca invisible, que parece que no está ahí, pero sí, pero bien es cierto que sí, claro que hay que reconocer el trabajo que lleva a cabo un traductor como profesionistas, porque eso no solo afecta el reconocimiento de nuestra profesión, sino también la remuneración a la que podemos aspirar, ¿no? Entonces, bueno, hablando puntualmente ahora de los textos literarios, que es el tema de esta ponencia, es bien sabido que los textos literarios tienen una función muy distinta a los textos técnicos, empezando por el hecho de que, bueno, para empezar tendríamos que dar como una pequeña definición de lo que consideraríamos literatura o qué es exactamente la literatura o un texto literario que lo diferencia de otro tipo de textos. Entonces, bueno, aquí tenemos una definición bastante sencilla, que es un poco hecha a base de varias otras definiciones. En términos bastante sencillos, podríamos decir que la literatura es una manifestación artística que se hace por medio de la palabra escrita. Entonces, ya partiendo de esta definición, podemos entender que los textos literarios tienen una función muy distinta a textos de carácter, por ejemplo, informativo o divulgativo, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en textos técnicos, científicos, periodísticos. La función de un texto literario es una función más bien estética o artística. Es una forma de expresión del autor, del autor del texto, que no necesariamente busca transmitir conocimiento o divulgar información, como lo haría, por ejemplo, un texto de carácter científico o técnico, sino que solo es una forma de expresarse por medio de la palabra. Entonces, claro, esto influye en la manera en que nosotros debemos abordar una traducción, ¿no? Cuando traducimos un documento siempre es pensando o primordialmente pensando en dos cosas importantes, ¿no? ¿Cuál es el lector modelo? ¿Para quién va dirigido ese texto? ¿Y cuál es la función del documento, ¿no? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Al no haber una función claramente informativa en este tipo de textos, entonces el traductor los tiene que abordar de una manera distinta, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que en este tipo de textos no se escriben con un lector modelo en mente, mientras, como decía, ¿no? Textos a lo mejor de carácter científico, por ejemplo, sí se escriben pensando en quién los va a leer, a quién van dirigidos. En este caso, un autor no escribe un libro pensando necesariamente en un lector modelo. Ahora, aquí sí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis en esta parte. Si bien es cierto que de manera tradicional, los textos literarios no se escriben con un lector modelo en mente. También sabemos que en la actualidad la literatura se ha convertido también en un negocio bastante lucrativo por parte de las editoriales. Entonces sí es verdad que hay textos que sí se escriben pensando a lo mejor en un público en particular o con un objetivo en mente, ¿no? Por ejemplo, con el objetivo de que se conviertan en éxitos de ventas o que
se adapten a lo mejor incluso a otros medios, o por ejemplo, pensemos en estas tan populares sagas infantiles y juveniles de fantasía como Harry Potter o los Juegos del Hambre, por ejemplo. Entonces, bueno, en la realidad sí, no todo es tan artístico y utópico en nuestra realidad actual, porque sí, también sabemos que la literatura hoy en día es un negocio también, pero bueno, de forma general o de manera ideal, sí, los textos literarios no se escriben con un lector modelo en mente, sino que es solo una manera en la que el autor expresa su sentir o su manera de pensar o refleja su contexto cultural, por ejemplo. Por lo mismo, por el hecho de que no se escriben pensando en alguien en particular, en un lector modelo, y que no son necesariamente ni divulgativos ni informativos, existe mucho más ambigüedad en los textos literarios. Incluso muchas veces esa ambigüedad puede ser intencional, puede ser que el autor quiera dejar un poco abierta a la interpretación del texto, un poco ambiguo, un poco vago, abierto a la interpretación del lector, ¿no? Mientras que algo así, por ejemplo, nunca pasaría en textos de carácter, por ejemplo, médico. Pensemos a lo mejor en un formulario de consentimiento para participar en un estudio médico, ¿no? En ese caso es necesario que todo esté claro, tanto de en qué va a consistir el estudio, cuáles son los medicamentos que van a tomar, cuáles son los posibles efectos secundarios, etcétera, etcétera, ¿no? O pensando en un texto de carácter legal, por ejemplo, en un contrato, todo debe quedar perfectamente claro, ¿no? ¿Quiénes son las partes involucradas? ¿Cuáles son las cláusulas? ¿A qué se comprometen aquellos que firman el contrato? Entonces, en textos de este tipo, de carácter científico, de carácter técnico, no hay lugar para la ambigüedad. Mientras que en los textos literarios no solo puede haber ambigüedad, sino que muchas veces, como les comentaba, esta ambigüedad puede ser intencional, puede ser que el autor decida dejar algo abierto a la interpretación para que el lector llene esos espacios vacíos con su propia lectura y su propia interpretación. Por lo mismo, muchas veces el traductor literario es el que asume el papel del lector modelo, y depende mucho del traductor literario llenar esos espacios y darle su interpretación a la obra, ¿no? Ser uno mismo ahora sí que digamos que desmenuce un poco el texto para tratar de entender lo que el autor quiso decir, que muchas veces no es solamente lo que está plasmado en la página, sino también a lo mejor algo que está escrito entre líneas, algo a lo mejor que tiene un doble sentido o que está relacionado a lo mejor con algún aspecto cultural importante para el autor o que hace referencia a lo mejor a un texto anterior. Entonces, depende de, en este caso del traductor asumir el papel del lector modelo y ser él el quien le dé la interpretación al texto, ¿no? Que muchas veces esta interpretación puede o no ser la correcta. Por ejemplo, alguna vez, si ustedes han leído un libro al mismo tiempo que otras personas, incluso dentro de un texto que pareciera bastante sencillo, puede haber múltiples interpretaciones, ¿no? Por eso hay, por ejemplo, eh, grupos que se reúnen a discutir libros y pueden decir, no, es que yo creo que lo que quiso decir aquí fue esto, o esto es una referencia a esto. Bueno, pues esto es lo que le toca hacer al traductor por su cuenta para poder llevar a cabo una buena traducción, ¿no? Y procurar que no se pierda nada al momento de traducir el libro, que no se pierda la intención y que la persona que lo lea en su versión traducida eh, despierte, digamos, este texto las mismas sensaciones en él, no solo lo que vemos en la superficie, sino también aquello más profundo. Eh, Otra particularidad de los textos literarios que es importante mencionar es el tipo de lenguaje que utilizan. Este es un lenguaje que podríamos describir como culto, connotativo y polisémico. ¿Con culto a qué nos referimos? Nos referimos a que es un lenguaje que no vamos a encontrar necesariamente en el día a día. No es un lenguaje que los hablantes utilicen de manera cotidiana, sino que pueden ser expresiones a lo mejor incluso más arcaicas o a lo mejor estructuras menos comunes o no tan naturales en la lengua, en el lenguaje original. También utiliza lo que llamamos un lenguaje connotativo. Con connotativo nos referimos a que, a que las palabras pueden adoptar distintos significados dependiendo del contexto, ¿no? Es lo que queremos decir con connotativo y también con polisémico, que una misma palabra puede tener varios significados y que para entender el significado de una palabra no basta ver con verla de manera aislada, sino que hay que entender todo el contexto que la rodea para darse cuenta de lo que quiso decir el autor. Entonces, tal vez una palabra que
de manera normal utilizaríamos con una acepción, en un texto literario, el autor puede que le haya dado una diferente, ¿no? Que es una, creo que, una característica muy general de los textos literarios, ¿no? Le permiten al autor jugar mucho más con el lenguaje, eh, hacer, utilizar estructuras a lo mejor diferentes o incluso poco naturales. Y si bien esto, claro, enriquece mucho el bagaje cultural y el texto, también supone una dificultad añadida para los traductores. Otra característica, por ejemplo, relacionada con el lenguaje es que son muy comunes los juegos de palabras. Por ejemplo, este que les pongo aquí es un ejemplo extraído de un texto, una novela que va dirigida a un público infantil, y le dice, no, you're crazy, but I guess it's not your fault, you have it in your genes. Y el otro le responde, in my genes, where? Get it off, get it off. Entonces aquí el juego de palabras, por ejemplo, es con el sonido de la palabra jeans en inglés, que es jeans, G-E-N-E-S, que es genes, y jeans, que es pantalones de mezclilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de juegos de palabra son muy comunes en los textos literarios, ¿no? En otro tipo de textos, no es que sean exclusivos de los textos literarios, podríamos encontrarlos, por ejemplo, a lo mejor en un texto periodístico también, en otros ámbitos también, pero son mucho más comunes aquí, ¿no? Los encontramos muy comúnmente en los textos literarios. Otra particularidad que habría que tomar en cuenta es que los textos literarios tienen un mayor uso de las figuras retóricas. De nuevo, no es que sean exclusivas las figuras retóricas de los textos literarios, pero son mucho más comunes, ¿no? Ya que nos referimos cuando hablamos de figuras retóricas o figuras literarias, básicamente a maneras no convencionales de usar las palabras en aras de darles mayor belleza o mayor expresividad. Entonces, de nuevo, como decíamos anteriormente, de jugar un poquito con el lenguaje. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de los ejemplos más comunes de figuras retóricas, como podrían ser la metáfora, por ejemplo, el hecho de decir, este lugar es un paraíso; el símil, por ejemplo, el hecho de decir, se puso como una fiera; la hipérbole o la exageración, por ejemplo, decir, el tiempo, perdón, te esperé 1000 horas, por ejemplo; la personificación, atribuirle cualidades humanas a algo que no lo es, por ejemplo, decir, el tiempo es tirano; la aliteración o la anáfora, que tienen que ver con la repetición de sonidos y palabras, por ejemplo, mi mamá me mima, o aquí estamos, aquí nos quedamos; la sinestesia, que es atribuirle sensaciones físicas a algo que no lo tiene o con lo que no corresponden. Por ejemplo, decir, se oía el dulce sonido de una flauta; el adjetivo dulce, por ejemplo, que normalmente lo atribuiríamos a algo que tenga que ver con comida, y aquí utilizarlo para describir un sonido. La metonimia, por ejemplo, que es designar a un objeto el nombre de otro para hablar de algo que tiene que ver con ese mismo objeto. Por ejemplo, decir, este año leeremos a Cervantes, nos referimos a leer un texto de Cervantes o una obra de Cervantes, pero en vez de eso decimos, por ejemplo, a Cervantes. El hiperbatón, por ejemplo, que es invertir o alterar el orden habitual de los elementos de una oración. Entonces, por ejemplo, en vez de decir el cielo estaba estrellado, estrellado el cielo estaba, por ejemplo. Entonces, esa es otra particularidad muy común de los textos literarios, el uso de figuras retóricas, que de nuevo no sería algo que encontraríamos normalmente en un texto de carácter técnico o científico, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo que les ponía anteriormente del consentimiento para participar en un estudio médico, nunca encontraríamos ahí algo que dijera, si después de tomar el medicamento usted siente que sus entrañas arden como el sol naciente de un día de verano, consulte inmediatamente a su médico de cabecera. No, nunca encontraríamos algo así, ¿no? Porque ahí no hay lugar para la ambigüedad ni para ponernos a jugar con el lenguaje. Ahí todo tiene que quedar claro y establecido, porque bueno, si no, hasta podrían demandarlos, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra característica. Otra particularidad o característica de estos textos es que pueden ir acompañados de imágenes, y no solo imágenes, sino de imágenes específicamente que vayan muy ligadas al texto. Por ejemplo, en el caso de los cómics o de la novela gráfica, que también podría considerarse literatura, porque tiene también ese fin estético o artístico. O, por ejemplo, textos como no exclusivamente infantiles, pero muy comúnmente textos infantiles que a lo mejor van acompañados de imágenes, y estas imágenes muchas veces no se pueden desprender del texto, ¿no? Porque muchas veces no solo sirven para ilustrar, sino que también juegan una parte importante en el desarrollo de la novela, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les ponía anteriormente del juego de palabra,
con los jeans y los jeans de genes y jeans de pantalón de mezclilla. Bueno, a lo mejor podríamos encontrar una solución en español para ese juego de palabras, pero si además de todo, supongamos que el texto fuera acompañado de una ilustración en la que un personaje con pantalón de mezclillas está como sacudiendo el pantalón a lo mejor o algo así, eso es una dificultad añadida, porque entonces tal vez la solución que hayamos encontrado para ese juego de palabras ya no concuerde con la imagen que tenemos, ¿no? Entonces eso es algo más que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que hay que considerar cuando se aborda este tipo de traducción. Y finalmente, una última particularidad que me gustaría mencionar es que los textos literarios, además de, no, cuando hablamos de textos literarios, no solo hablamos de un tipo de texto, sino que estos mismos se dividen en géneros y cada uno de estos géneros tiene sus propias particularidades. Estos son como los cinco que más comúnmente se utilizan para dividir los géneros. Tenemos el narrativo, que incluiría, por ejemplo, novelas, cuentos, por ejemplo, el lírico, que incluiría obras de carácter épico, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, poético, que bueno, claramente eso se refiere a la poesía en todas sus distintas formas, dramático, por ejemplo, como obras teatrales, y didáctico, por ejemplo, como ensayos. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta cuando se aborde ese tipo de traducción, ¿no? Que no será lo mismo traducir tal vez una novela que traducir un poema, ¿no? Un poema tiene sus propias particularidades de las que, bueno, ya si habláramos de cada uno, nos llevaríamos mucho tiempo con cada uno, pero bueno, un poema, claro, había que tomar en cuenta la rima, la resonancia, el número de estrofas por cada línea, el número de líneas por cada párrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que si bien toda traducción obviamente debe abordarse con creatividad, los textos de carácter literario le exigen al traductor, si de por sí el traductor debe obviamente compenetrarse con su texto, estos incluso se lo exigen a un nivel más profundo, ¿no? Incluso muchas veces hace falta, como comentaba, desbaratar un poco el texto y en muchas ocasiones darle prioridad a no necesariamente a conservar todo de la manera más fiel posible, sino a lo mejor conservar el juego de palabras o el humor. Por ejemplo, por poner un ejemplo general, ¿no? Pensemos en un texto a lo mejor que va dirigido a un público infantil, ¿no? Y a lo mejor en este texto abundan los juegos de palabras, como decíamos, hay mucho humor, hay muchos chistes incluso. En este caso, eh, pensando como profesionistas, ¿a qué habría que darle prioridad? A lo mejor al hecho de conservar el texto o de ser leal al texto tal cual, como palabra por palabra, sin cambiar nada, o a lo mejor en conservar el humor del texto, ¿no? Que cuando la persona, o en este caso el niño, por ejemplo, si es que es un texto de género infantil, lea el texto, tenga la misma reacción que alguien que leyó el original, ¿no? Que le cause gracia, que le cause humor. Entonces, muchas veces estas decisiones nos llevan a despegarnos un poquito más del texto original. Y en este sentido, habría que preguntarse entonces hasta qué punto podemos seguir hablando de una traducción y en qué momento ya estaríamos hablando a lo mejor de una adaptación. Habría que cuestionarnos si traducción y adaptación son conceptos equivalentes, si existe alguna diferencia entre una y la otra. A manera muy sencilla, si queremos dar una definición básica para cada una, tanto para traducción como para adaptación, podríamos decir que, bueno, a grandes rasgos, en términos muy sencillos, la traducción es la transferencia de contenido entre dos idiomas, mientras que la adaptación es la transferencia entre géneros, medios, espacios o tiempos. Entonces, si nos enfocamos solamente en estas dos definiciones, sí que podríamos decir que no es lo mismo, ¿no? Que una traducción solo implica transferencia del contenido a otro idioma, mientras que la adaptación a lo mejor implica más cambios, ¿no? Porque a lo mejor estás adaptando algo a un medio distinto, como pasar de un libro a una película, por ejemplo, o a un espacio distinto, o a una cultura, a un contexto distinto. Entonces sí que hay una diferencia. Sin embargo, con todo lo mencionado anteriormente respecto a las características de los textos literarios, también habría que tomar en cuenta que si bien una traducción no es una adaptación tal vez tan drástica como cambiar de un medio a otro, por ejemplo, de un medio escrito a un medio audiovisual, sí que implica un cambio o un proceso de cierta adaptación por parte del traductor, ¿no? En muchos casos, como mencionábamos, sí es necesario adaptar un poco el texto y adaptarlo pongo aquí en cursivas porque, bueno, ya vimos en la definición que no es exactamente lo mismo
pero sí, hasta cierto punto sí implica o sí es necesario adaptar un poco el texto, sobre todo en esta área, en el área de textos literarios, para que este no pierda su sentido o su intención al momento de llegar al receptor, ¿no? Como el ejemplo que les ponía del texto dirigido a un público infantil, donde abunda mucho el humor y los juegos de palabras, a lo mejor aquí sí que requeriremos hacer cierta adaptación para que el texto siga siendo divertido, a lo mejor para alguien que lo lea, ¿no? A lo mejor habrá que adaptar ciertas referencias culturales, por ejemplo, y entonces estas adaptaciones, en el caso de los textos literarios, pueden incluir desde modificar simplemente el léxico y el vocabulario, hasta la gramática, hasta el registro y a veces hasta el contenido. Eh, como decíamos, ¿no? Muchas veces hay que darle prioridad a la función, digamos, que tiene ese texto, que en este caso, por retomar otra vez el mismo ejemplo, el seguir siendo divertido o humorístico al contenido. A lo mejor habrá que hacer cambios un poco más drásticos y en ese caso, creo que sí podríamos hablar de que la traducción literaria, no en todos los casos, no en todos los textos tal vez, pero sí conlleva cierta labor de adaptación por parte del traductor. Y bueno, estableciendo entonces que el traductor hasta cierto punto sí está haciendo una adaptación, habría que entonces cuestionarse si podemos considerar al traductor literario como un autor en derecho por derecho propio. Um, si bien es cierto que no podemos despegarnos completamente del texto y que seguimos de cierta forma atado al texto y este le pertenece a quien hizo la obra original, sí es verdad también que el traductor consigue darle una nueva vida a este texto y logra que éste llegue a un público nuevo. Entonces, hasta cierto punto, sí podríamos decir que se está creando una obra nueva, si quieren, digamos, basada en otra obra, pero finalmente es un texto nuevo, ¿no? Es un texto distinto. Y aquí hay una cita de una traductora de una entrevista que le hacen que me parece que lo resume bastante bien. Nos dice ella, ¿no? Para poder transmitir de la mejor manera posible una obra literaria, le preguntan si ella se considera también una autora. Dice, primero tengo que hacer la mía, comprenderla del todo, desbaratarla como si fuera un jersey, para luego volver a tejerla con mis propias agujas. Ahí creo que reside mi mayor responsabilidad, en lograr sondear las capas que componen el texto, sin pasar ninguna por alto, y a partir de ahí trasladarlo a mi lengua. Esta tarea de reconstrucción inevitablemente es creativa, por lo que sí, el traductor finalmente es el autor, aunque sea del libro que traduce. Entonces creo que esto lo resume bastante bien. Si bien es verdad que no estamos creando algo de la nada, que, que el texto original y la idea original sigue perteneciendo al autor y que sin el trabajo del autor no existiría ningún texto para traducir, lo que se está creando sí podría considerarse algo nuevo, sí podría considerarse un texto, si bien no independiente, sí original o creado, digamos, bueno, no original, sino creado a raíz de otro texto, pero adaptado a la cultura de llegada, a la lengua de llegada y con los cambios que el traductor, la traductora haya considerado pertinentes llevar a cabo para conservar el texto de la mejor manera posible. Entonces, sí, creo que sí, podríamos hablar entonces de que el traductor literario sí es una especie de autor. Aquí tenemos creo que otra cita que también lo ilustra bastante bien. La traducción nos dice una cita de Octavio Paz, que también es conocido por llevar a cabo trabajos de traducción de otras obras, además de ser autor, obviamente. No es solo una función especializada de la literatura, sino un auténtico género literario que en cierto modo recorre verticalmente a todos los demás. Es decir, que implica también trabajo de escritura hasta cierto punto, aunque nos estemos basando en otro documento, en otro texto, y en ese sentido podría considerarse como un género propio. Y bueno, esto nos lleva a pensar entonces, si ya estamos de acuerdo entonces en que el traductor literario sí es un tipo de, una especie de autor, por así decirlo, entonces esto también debe ir acompañado de ciertos derechos, ¿no? De ciertos derechos para el traductor. Aquí tenemos también esta cita, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, un traductor literario es también autor, si bien no autor de una obra original, autor de su traducción. Entonces, habiendo establecido esto, habiendo establecido que el traductor literario sí puede considerarse un autor porque a pesar de estar basando su trabajo en un documento existente, está creando algo adaptado a una nueva cultura, a una lengua distinta, con los cambios que esto conlleva.
es entonces importante que el traductor también tenga o goce de ciertos derechos, ¿no? De derechos de autor. Entonces, bueno, con derechos de autor, básicamente, por poner una definición muy sencilla, nos referimos a aquel reconocimiento que el Estado otorga a los creadores de obras literarias, artísticas o audiovisuales. Y bueno, como ya dijimos que la traducción de una obra sí constituye una nueva obra, aunque esté derivada de otra preexistente, también debe gozar de derechos de autor, ¿no? También debe estar protegida bajo la ley de los derechos de autor. Esta originalidad que le atribuimos a la traducción le confiere entonces al creador de la traducción la condición de autor. Entonces, en resumen de esta parte, sí podríamos hablar de que el traductor puede considerarse un autor y entonces también debe de entrar dentro de la ley de los derechos de autor. En sí, cuando hablamos de los derechos de autor del traductor, como ya establecimos que no se trata de algo original, sino de algo adaptado, en sí lo que protegería esta ley es el esfuerzo intelectual que requiere o que conlleva hacer una traducción, ¿no? A eso nos referíamos, o eso es lo que estaría protegido por los derechos de autor. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esto para nosotros como traductores? ¿Por qué debería de importarnos poder estar protegidos o tener estos derechos de autor? Yo lo resumiría creo que en tres puntos importantes. El primero, obviamente, por el reconocimiento y el prestigio. A cualquier persona que lleva a cabo un trabajo, sobre todo un trabajo que implica esfuerzo, que implica tiempo, dedicación, investigación, etcétera, etcétera, le gusta que reconozcan su trabajo, ¿no? Y esto también le da al traductor cierto renombre dentro de la comunidad, ¿no? El hecho de poder decir, yo he traducido estas obras, aunque bueno, no las escribí yo, pero sí llevé a cabo una labor importante eh, para poder traducirla y para poder distribuirla y que llegue a todo un público nuevo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el primero, o la importancia de que se le reconozca al traductor su derecho como autor, que el reconocimiento y el prestigio que esto conlleva. Por otro lado, y también creo que muy importante, poder tener voz y voto en lo que se relaciona al texto traducido. Recordemos que un texto traducido, muchas veces, después de entregarse ya la traducción, este conlleva todo un proceso para llegar al punto final de la publicación, ¿no? Y va a pasar a lo mejor por muchas manos, por revisores, por editores, por las personas que van a hacer todo el proceso de la maquetación y la edición del libro. Entonces, es importante que los traductores podamos estar al tanto de lo que se va a hacer con el texto, de los cambios que se quieren implementar, para proteger y salvaguardar la integridad de nuestro trabajo, ¿no? Como ya dijimos anteriormente, cuando uno trabaja con un texto literario, realmente se involucra mucho con el texto, ¿no? Llega a conocerlo prácticamente como si lo hubieras escrito, ¿no? Porque investigas, le dedicas mucho tiempo, le tienes que a veces dar muchos giros para lograr traducirlo. Entonces, puede ser muy perjudicial que a lo mejor después de entregar tu traducción pase por muchas manos, que le hagan a lo mejor cambios sin consultarlo contigo y que a lo mejor esos cambios afecten de cierta forma al texto, a lo mejor tú hiciste alguna traducción en específico algún cambio en específico porque investigaste y resulta que el autor escribió eso de esa manera porque era una referencia, porque quería hacer un juego de palabras o cualquier cosa, y a lo mejor la persona que lo está revisando no está al tanto de esto, lo cambia y entonces ya a lo mejor se pierde ese sentido o se pierde esa sutileza a la hora de leer el texto, ¿no? Y claro, esto va a ir publicado muy probablemente con nombre como traductor, como traductora. Entonces, bueno, obviamente uno quiere saber qué es lo que se está haciendo con el texto, tanto en la primera edición como a lo mejor en futuras reediciones que pudiera haber. Y finalmente, yo creo que el último punto, y a lo mejor el más evidente, obviamente también la remuneración económica, ¿no? Finalmente, la profesión de traductor también es, al fin y al cabo, un trabajo. Entonces, bueno, también es importante, o bueno, otro de los motivos por los que es importante que los traductores tengan derechos de autor es para que reciban una remuneración económica que sea proporcional a la labor que llevan a cabo, ¿no? Tanto en la primera publicación como en futuras reediciones. Entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto, ya habiendo establecido cuál es la importancia de que los traductores tengamos o estemos protegidos por las leyes de los derechos de autor, ¿qué es lo que se ha hecho al respecto? Bueno, afortunadamente ya en la mayoría de los países ya ha habido varias reformas a la ley de los derechos de autor que también contemplan a los traductores. En nuestro país, bueno, yo hablando específicamente de México, que es mi contexto cultural, en México específicamente,
Si bien todavía no hay tanto conocimiento, tal vez como en otros países, de lo que implica la labor de un traductor, sí se han hecho ya modificaciones o cambios a la ley de los derechos de autor para contemplar esto. Específicamente, impulsada la reforma por la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, se hizo ya en el año 2022 una reforma a la ley de los derechos de autor para reconocer, salvaguardar y establecer tanto derechos como obligaciones para los traductores literarios, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha hecho algo al respecto, ya hay como una reforma a esta ley para también reconocer el trabajo de los traductores literarios. Lo que busca entonces esta reforma es regular los contratos de traducción literaria desde una perspectiva de la creación, es decir, tomar en cuenta que el trabajo que lleva a cabo el traductor es la creación de algo nuevo, aunque esté basado en otra obra, pero sí se está creando algo diferente o algo nuevo con sus propias frases, con sus propias palabras, con su propio trabajo de investigación. Y también se reconoce que esta es una herramienta muy importante para la difusión cultural y del conocimiento. Y entonces una cita directamente de este artículo donde se habla de esta reforma nos dice que se considera como una obra de autor derivada, ya que la traducción no consiste únicamente en una función mecánica de trasladar palabras o expresiones de un idioma a otro, sino también de la sensibilidad necesaria para, bueno, la sensibilidad y el conocimiento necesarios para poder llevar a cabo este trabajo de traducción, ¿no? Entonces, creo que esto es importante para nosotros como profesionales de la traducción, no solo por el hecho de que esta ley protege nuestros derechos de autor como traductores, sino porque también de cierta manera nos da mayor reconocimiento y ayuda a dar mayor difusión a la importancia de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que cualquier persona que haya trabajado en el área de la traducción o de la interpretación podrá decirles que hay mucha desinformación en cuanto al tema, ¿no? Muchas personas que a lo mejor dirán, o que no entienden a lo mejor lo que esto conlleva y te dirán, bueno, pero ¿cómo por qué cobrar tanto por una traducción si solo es pasarlo de un idioma a otro, palabra por palabra, incluso a lo mejor lo puedo hacer con un sistema de traducción automática? Entonces, el hecho de que esta labor ya esté reconocida bajo una ley que nos ampara, también ayuda a dar mayor reconocimiento a este trabajo, ¿no? Ya que otras personas a lo mejor entiendan que sí conlleva mucho conocimiento, mucha preparación y que por lo tanto debe ser tanto reconocido como bien remunerado. Entonces, bueno, lo que se establece a grandes rasgos en esta reforma a la ley de los derechos de autor es que básicamente que el traductor le cede los derechos patrimoniales y de divulgación al autor o al titular de los derechos, en este caso, por ejemplo, una editorial. Entonces tú le das a la editorial permiso de utilizar tu traducción, de publicarla y de divulgarla, y ellos a cambio están obligados a pagarte una remuneración que sea proporcional a los ingresos que ellos van a obtener de la explotación de la obra. Ahora, claro, como ya habíamos mencionado anteriormente, hoy en día la publicación de libros, la industria editorial y la literatura en sí se han vuelto también un negocio, ¿no? Un negocio bastante lucrativo. Entonces, bueno, claro, las editoriales, al ser empresas, si bien también cumplen con la función de difundir la cultura, al final de cuentas son empresas que tienen inversionistas y que desean también obtener ingresos del trabajo que llevan a cabo. Entonces, bueno, esto de la remuneración proporcional no siempre se cumple al pie de la letra, por desgracia, siempre hay como, aún sigue habiendo a veces problemas a lo mejor de explotación o de no querer pagar al traductor algo que corresponda a su trabajo, pero bueno, el hecho de que ya esté respaldado por una ley ya es un avance, ya es algo que nos permite o por lo menos nos da herramientas para poder negociar la remuneración que recibimos por un trabajo. También otra cosa que se establece en esta ley de los derechos de autor es lo que les mencionaba anteriormente, que creo que también es muy importante. El titular de estos derechos patrimoniales, es decir, el autor o el editorial, no puede publicar la obra con alteraciones, adiciones, supresiones o cualquier modificación sin autorización del traductor, lo que también nos permite entonces cuidar mucho más nuestro trabajo, salvaguardar su integridad y asegurarnos de que, eh, por ponerlo en términos muy llanos, que no le meta mano a otra persona sin que nosotros estemos enterados de lo que se hace. Y de nuevo, también, como cualquier ley, esto también, bueno, tampoco siempre se aplica al pie de la letra, también depende muchas veces del editor o de la empresa con la que uno trabaje, pero de nuevo, el hecho de que ya esté establecido en una ley ya es un avance para este tema, ¿no?
Y bueno, también obviamente como toda ley implica, implica beneficios, también implica obligaciones o también se estipulan obligaciones para el traductor, que bueno, es básicamente el traductor se compromete a respetar el contenido y sentido de la obra, que bueno, eso es algo que hacemos de cualquier forma de manera normal cuando trabajamos, y establecer un plazo de entrega con el titular de los derechos, en este caso con la traducción, perdón, con la editorial que va a publicar la traducción. Entonces, bueno, esto creo que es un gran avance para las personas que nos dedicamos a la traducción literaria. Y también asociado con esto, quise incluir aquí un pequeño resumen de lo que esta asociación que les comentaba, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, considera buenas prácticas o recomendaciones que hace para editoriales, por ejemplo, que trabajan con traductores literarios, ¿no? Entonces, en primer lugar, recomiendan que el nombre del traductor aparezca en la portada del libro o por lo menos en la página legal, debajo del nombre del autor original. Recomiendan también que el nombre del traductor se mencione en todo material publicitario junto al nombre del autor original, que las fichas bibliográficas que se proporcionen en archivos y bibliotecas también contengan el nombre del traductor, ¿no? Entonces, esto es algo que cumple con ese criterio que les mencionaba anteriormente, con reconocer nuestro trabajo y con asegurarse de que nuestro nombre esté asociado a ese trabajo. Entonces, bueno, solo para concluir con esta pequeña charla o pequeña ponencia, quisiera dar algunas conclusiones respecto a todo lo anteriormente mencionado, ¿no? La primera sería que el trabajo que conlleva la traducción de un texto literario le confiere al traductor la calidad de autor, si bien autor de una obra derivada, sí como autor de la obra. Y como tal, como traductor, perdón, como autor de la obra derivada, el trabajo del traductor literario debe de estar protegido por la ley. También creo que es importante recalcar que como profesionales es importante que estemos informados sobre estos temas. Esto también creo que es parte de nuestra de nuestro trabajo, digamos, es otra competencia, digamos, de nuestro trabajo como traductores, estar al tanto, no solo, por ejemplo, de las leyes que nos protegen o que avalan nuestro trabajo, sino también de todo lo que se lleva a cabo en relación con nuestro trabajo para poder así defenderlo y para poder así estar al tanto de, por ejemplo, las tarifas, de las leyes, de los cambios que haya a estas leyes, de las reformas. Y como tal, también quisiera recalcar, o creo que vale la pena mencionar, la importancia de que también existan organizaciones y colegios de profesionales de la interpretación y de la traducción, ya que estos nos permite respaldarnos y nos permite tener a alguien que pueda apoyarnos y ayudarnos a proteger nuestro trabajo, ¿no? Como en este caso, el que les mencionaba, el AMETLI o el CMLT o muchas otras organizaciones que de cierta forma también nos ayudan a formalizar nuestra profesión ante los ojos de la sociedad y a protegernos, ¿no? A proteger nuestro trabajo. Entonces, bueno, aquí también incluyo un poco la bibliografía, si es que les interesa consultarla para leer un poquito más al respecto o para continuar investigando un poquito sobre este tema. Y bueno, muchas gracias por prestarme su atención. No, pues muchas gracias a ti, Alejandro, por estar el día de hoy con nosotros, por compartirnos toda esta experiencia que has tenido, todo este conocimiento que pues tal vez algunos de nosotros no estábamos muy conscientes, ¿no? De que ya los traductores literarios habían logrado este avance en cuanto a derechos de autor y su trabajo. Tenemos una pregunta eh, que nos pregunta Laura Campos, ¿crees que el traductor debería ser considerado coautor de la obra traducida? Muchas gracias, Laura, por la pregunta. Yo creo que a mi punto de vista sí podría considerarse de cierta forma, no sé si yo lo expresaría como coautor, porque creo que el hecho de llamar a alguien coautor de la obra sí implica a lo mejor que tú hayas contribuido con ideas originales durante el proceso de creación, a lo mejor desde cero hasta el momento de que se finalizó la obra. Tal vez no se utilizaría la palabra coautor necesariamente, pero sí creo que debe ser considerado
o nombrado por lo menos cuando se hable de la obra traducida junto al nombre del autor. Tal vez simplemente no utilizaría necesariamente el término o la palabra coautor, pero sí creo que debe de tener ese reconocimiento de a lo mejor de haber adaptado la obra al texto de llegada, ¿no? A la lengua de llegada. Ok, tenemos otra pregunta por parte de Telma Bajos, quien pregunta si aplica ese tema de derechos de autor en obras científicas. Muchas gracias, Telma, por la pregunta. No sé, ¿te refieres, no sé si se refieran a la pregunta si vaya dirigida a que también las obras de carácter científico están protegidas por los derechos de autor? Pero bueno, si es el caso, si va por ahí la pregunta, si cualquier tipo de publicación que sea ya sea original o basada en un original, pero que conlleve un trabajo de adaptación, sí está protegido o debe estar protegido por derechos de autor. Entonces, sí, también textos de carácter científico o a lo mejor textos que combinen incluso esta parte a lo mejor científica con otras áreas, sí también deberían estar protegidos por los derechos de autor. Sí, sí es una obra original o una adaptación, sí se consideraría viable o candidato para estar protegido por derechos de autor. Ok. La siguiente pregunta es de Roque, quien nos pregunta si existe algún organismo que regule o que al menos proponga las tarifas de traducción para estandarizarlas. Bueno, esta un poco la contesto. Por parte del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, nosotros publicamos de manera anual aranceles sugeridos para tanto traducción como interpretación. Nosotros tomamos esta información y la ponemos a disposición del público en general por medio de nuestra página web. Específicamente, Alejandro, no sé si tú conozcas de alguien más que en traducción literaria establezca aranceles o algo parecido. Pues específicamente en la parte de traducción literaria, yo les diría que se acercaran a la MELTI, a la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Ellos también en su página, por ejemplo, así como les compartí las recomendaciones que dan para los editores, para la publicación de textos y todo eso, sí también proponen aranceles o buenas prácticas en cuanto al cobro en cuanto a la remuneración. Entonces, yo creo que aquí en México, por ejemplo, por lo menos es la asociación que me parece que más se dedica a esto, como a publicar este tipo de información. Ok, tenemos otra pregunta más de Samantha Ruiz, quien nos pregunta si la traducción literal tiene espacio o no dentro de la traducción literaria. Muchas gracias por la pregunta. Creo que generalmente a mí no me gusta mucho como a lo mejor aplicar traducciones demasiado literales a los textos literarios, por lo mismo que les digo que hace falta como desbaratar un poquito el texto para llegar al fondo del mismo. Yo creo que sí puede tener cabida en algunos textos, no necesario, porque por lo mismo que mencionábamos de que existen diferentes subgéneros y áreas de los textos literarios, no se puede aplicar a lo mejor los mismos criterios para todos. Entonces creo que sí podría existir espacio para la traducción más literal, pero lo que yo recomendaría tal vez es no optar por la traducción literal como primer recurso, sino tratar primero como de ver qué tanto se puede adaptar o qué tanto se puede jugar con el texto. Pero sí, habrá por supuesto algunos contextos o algunos casos en los que una traducción literal funcione y a lo mejor no es necesario hacer tantos cambios o darle tantas vueltas al texto. Ok, gracias. Una pregunta más de Laura Campos. ¿Qué papel juegan las diferencias culturales en la autoría del traductor? Ya que muchas veces los traductores son de diferente nacionalidad. Muchas gracias. Creo que a mi punto de vista, obviamente sí va a influir en la forma en la que tú entiendes el texto. Como decíamos, el traductor, sobre todo el traductor literario, muchas veces asume el papel de ser el lector modelo. Entonces creo que es inevitable que te veas de cierta forma sesgado tal vez o influenciado por tu contexto cultural. Eh, Creo que a lo mejor muchas veces sí se va a notar, tal vez, o es posible que se note a lo mejor
ese toquecito a lo mejor de la cultura del traductor en el resultado final. Em, que no necesariamente es algo negativo, pero a lo mejor una forma de, no quise decir contrarrestar, pero a lo mejor prevenir que a lo mejor nos dejemos llevar demasiado por ese contexto cultural que todos tenemos, es la investigación. Obviamente cualquier tipo de traducción lo implica, pero bueno, también en este tipo de traducción, investigar mucho sobre el contexto de la obra para no dejarse a lo mejor llevar demasiado por nuestro contexto cultural. Ok, tenemos una pregunta más. Al parecer esta es un poco anónima. Dice, se nos ha enseñado que la adaptación es una técnica de la traducción. ¿Por qué se ha separado como si fuera independiente de la otra? Muchas gracias. No, no creo que necesariamente esté separada una de la otra. Creo que sí es verdad que la adaptación también es una técnica de traducción. En este caso, más bien, o bueno, el hecho de separarlos más bien va al hecho de que la adaptación conlleva cambios más drásticos y muchas veces creo que como traductores también se nos enseña o aprendemos que no debemos despegarnos demasiado del texto, ¿no? Que el texto es como nuestra base sólida, como nuestra roca y que no debemos de alejarnos demasiado del mismo. Entonces, por eso un poco aquí la idea de compararlo con la adaptación, no en el sentido de adaptación como técnica de traducción, sino de adaptación en un sentido más general, para mostrar precisamente eso, que si bien es importante respetar el texto con el que estamos trabajando y no despegarse demasiado de él, en esta área en particular, en la traducción literaria, a veces sí es necesario hacerlo para conservar o para que el texto no pierda su sentir, su intención. Muchas gracias. Creo que han sido todas las preguntas. Si ya no tenemos más dudas por parte de la audiencia, pues bueno, creo que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarnos en toda esta semana. Esperamos que también puedan unirse en las próximas ponencias. Que pasen buena noche. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.